Buenos días de sábado. Buenos días de sábado, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos dormidos aún? Siempre el sábado trato de darles 20 minutitos más. Diez, 20 minutitos más en sábado. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días de sábado, chicos. Muy buenos días de sábado. ¿Cómo estamos? ¿Aún dormidos? ¿Aún dormidos? Ánimo, ánimo. Ya es nuestro último día de estudio de esta semana. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, chicos? Muy buenos días. Muy buenos días. Dios bendiga sus vidas este día de sábado. Rosy Rojas, muy buenos días. Mine, muy buenos días. Andy, muy buenos días. Dios bendiga su vida. Chicas, Dios bendiga su vida. Aquí estamos para estudiar palabra de Dios, ¿verdad? Sábado también de estudiar la palabra de Dios. Decirle todos los días, necesitamos tu palabra, Señor. Todos los días. Todos los días necesitamos tu palabra. Y aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos en esa cita con nuestro Creador para seguir aprendiendo. Rosa, muy buenos días. Digo, el sábado muy a propósito más. Los dejo unos minutitos más, chicos. Que se queden en reposo un poquitito más, ¿verdad? Un poquitito más. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos este día de sabadito? Y algunos de descanso. Y algunos de descanso, ¿no? Pero aquí andamos ya. Muchos de nosotros ya aquí estamos. Díganme cómo va su día de sábado. ¿Cómo va su día de sábado, chicos? Cuéntenme qué hacen el día sábado de descanso. Descansar, ¿verdad? Descansar, dicen por ahí. Muy bien, chicos. Este es un capítulo un poquito largo y vamos a darle lectura. Tiene 40 versículos, así que es de los más largos que hemos leído. El propósito de este live, chicos, para los que son nuevos, es leer la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra, y en ese sentido es que el Señor nos ha puesto a leer su palabra todos los días en live de lunes a sábado, porque los domingos o algunos desde el sábado ya empiezan a reunirse, a congregarse, y pues ahí también escuchan palabra de Dios, ¿verdad? Charlotte, muy buenos días. Entonces nosotros lo hacemos así, de lunes a sábado, ¿verdad? No es que el domingo descansemos de leer la palabra, para nada. Algunos de manera personal y yendo a la casa del Señor, ¿verdad? Así que vamos a leer, chicos.
para ver qué es lo que nos va a seguir recordando nuestro Creador a través de Jeremías en el capítulo 23, muy interesante, y algunas referencias, ¿verdad? Algunas referencias que nos van a hacer meditar en lo que estamos haciendo. Voy a empezar a leer, ¿verdad? Voy a empezar a leer la palabra de Dios, Jeremías 23, estoy leyendo la Nueva Traducción de las Américas. Siempre como base hay que tener Reina Valera, es de las que más, de las primeras traducciones que sacan un significado, ¿verdad?, del original, y las nuevas traducciones al lenguaje actual nos permiten comprender más ciertas expresiones, pero yo les recomiendo, sigan leyendo Reina Valera. A mí me tocó este año leer esta y por eso estamos aquí. Voy a empezar a leer, chicos, porque sí es un poquito largo, no sin antes pedir la dirección de nuestro Creador, darle gracias y pedirle dirección, ¿verdad?, para que podamos comprender cuál es el mensaje que tiene para nosotros a través de esta lectura del día de hoy, de sábado, ¿verdad? Los invito a inclinar su corazón, estamos ante el Rey de Reyes y hay que reverenciar su presencia, porque digno es Él de que se le reconozca y se le reverencie como el Rey justo, que precisamente aquí nuevamente Jeremías también nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a dar gracias. Bendito y amoroso Padre Jehová Dios, Señor, muchísimas gracias por este día sábado. Gracias, Señor, porque tu bondad se ve desde el momento que nosotros, Señor, despertamos y hemos descansado, disfrutando de esa provisión del sueño donde renovamos nuestras fuerzas y nuestro cuerpo se regenera durante la noche, Señor. Perfectas son tus obras, tus procesos y tus tiempos, Señor. Solamente tú puedes hacer todo lo que nosotros vemos y aún lo que no vemos, Señor, y que tú nos abres el entendimiento para ir conociendo. Nadie hace las obras que solamente tú puedes hacer. Nadie, Señor, nadie. Y es lo que tú nos has permitido aprender alrededor de este estudio de tu palabra, que no hay nadie como tú. Tú eres el único Dios, creador de los cielos y de la tierra, de todo cuanto existe, de toda la provisión, Señor, que tú dispusiste para toda tu creación. Todo tiene lo que necesita para existir, Señor. La misma tierra, Señor, tú la haces que pueda producir, le das agua, Señor, le das sol. Haces que salga alimento tanto para animales como personas. A todas las criaturas les diste ese regalo, Señor, de descansar, de dormir, de regenerarse y recuperarse. Señor, solamente tú nos puedes ayudar a meditar y valorar ese regalo del sueño, del descanso, donde ahí, Señor, realmente dependemos de ti. Tú decides si nos despiertas y nos levantas otra vez. Y hoy te damos gracias, Señor, porque a nosotros nos permitiste descansar y nos has puesto de pie este día de sábado que tú ya has preparado para grandes cosas, sin duda alguna. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para que podamos verte a través de lo que tú has hecho para este día. Y que todo, Señor, cuanto nosotros podamos hacer sea alineado a tu voluntad, a tu agenda, a tu propósito. Porque tus planes son de bien y no de mal, Señor. Y tú conoces todas las cosas. Tú eres el mejor guía que podemos tener para lo que sea que vayamos a hacer o a donde quiera que vayamos a ir. Muchas gracias por permitirnos conocerte, Señor. Muchas gracias por ponernos de pie, Señor. Gracias porque aún los que están en algún hospital, Señor, en la cama, con alguna enfermedad, tú les das una esperanza de vida, Señor. Abre sus ojos. Y yo sé que es con el propósito de que te puedan ver, Señor. Ayúdales a alzar sus ojos a los cielos, de donde viene el socorro de todo ser humano, de toda criatura, Señor. De toda criatura, todos dependemos de ti. La flora, la fauna, nosotros, todos, Señor. No hay nada que no dependa de ti, pues los mismos cielos, Señor, los mismos ejércitos de los cielos, todas las noches, Señor,
Tú haces que salgan ellos uno a uno, conociendo aún los nombres de cada estrella que tú dispones para adornar el firmamento y deleitar nuestra vista aún también en la oscuridad. Padre, eres perfecto. Maravillosas son tus obras. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias por el privilegio que nos estás brindando, Señor, de leer tu palabra con toda libertad. Yo te pido en el nombre de Jesús que desde tu Espíritu Santo entendimiento y conocimiento de lo que tú nos vas a revelar hoy, que tengamos una mente despejada y un corazón dispuesto, Señor, para retener toda información que tú nos vas a dar este día. Padre, bendito seas. En tus manos estamos todos aquí presentes, aún los que escucharán después, Señor, porque tu palabra es viva y quien la escucha puede ser vivificado. Te pedimos que nos hagas buena tierra para que tu palabra, Señor, caiga en ella y germine, Señor, y crezca y dé fruto de a 30, 60 o 100 por uno, Señor. Pero que todos los que hoy oigamos tu palabra podamos dar el fruto de tu Espíritu Santo. Soy una vasija en tus manos, Señor, que depende totalmente de ti y que está consciente, totalmente consciente de que todo, Señor, lo que tú nos enseñas, de que todo lo que tú nos das es porque tú permites que lo podamos aprender y que lo podamos asimilar. Así que yo te doy gracias, Señor, porque eres tú el que enseña y me permite darme cuenta que eres tú el que me da la enseñanza para poder impartir, pues de mí no hay nada que dar. En tus manos estamos, papá, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchachos, vamos a leer, es un poquito largo, quizá me vaya un poquito más rápido que otros días, porque son 40 versículos y hay que aprovechar. ¿Ok? Espero que ya tengan una traducción y pues bueno, los que todavía van a trabajar o están haciendo actividad, pues escuchen y posteriormente llegando a casa, tomen Biblia y lápiz y pongámonos todos a estudiar y meditar en la palabra del Señor. Y dice así: los malos pastores y el regreso del remanente. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. Yo mismo reuniré al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado y las haré volver a sus pastos y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. Y vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, o tendrá éxito, y actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada, e Israel morará seguro, y este es un nombre por el cual será llamado. Un nuevo nombre para Israel: el Señor, justicia nuestra. Por tanto, vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más: vive el Señor que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto. Una segunda liberación. Sino vive el Señor que hizo subir y los trajo a los descendientes o a la simiente de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado. Entonces habitarán en su propio suelo. En cuanto a los profetas, quebrantado está mi corazón dentro de mí, y tiemblan todos mis huesos, y estoy como un ebrio, como un hombre a quien domina el vino, por causa del Señor y por causa de sus santas palabras. El profeta se sigue lamentando, porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra, se han secado los pastos del desierto, pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto.
razón por la cual está el Señor castigando al pueblo, y nos da un vislumbre de lo que sucederá en Apocalipsis también. Y dice aquí: por tanto, el profeta como el sacerdote están corrompidos. Aún en mi casa he hallado su maldad, declara el Señor. Por tanto, su camino será para ellos como sendas resbaladizas, serán empujados a las tinieblas y en ellas caerán, porque traeré sobre ellos calamidad en el año de su castigo, declara el Señor. Aquí el Señor nuevamente les está recordando la razón de por qué les está trayendo este castigo, esta disciplina, donde van a ser llevados cautivos a manos del rey Nabucodonosor de Babilonia, por toda la maldad que ellos han estado cometiendo, y les sigue recordando que porque todos se corrompieron, tanto los profetas, los sacerdotes, los maestros, los líderes, los reyes y por consecuencia la mayoría del pueblo, porque habla acerca de un pequeño remanente que se esfuerza por apartarse y mantenerse íntegro. Pero aquí el Señor les está recalcando también, si pudieron ver en alguno de los versículos, que les habla acerca de una esperanza. Sí van a ser llevados cautivos, sí va a haber disciplina, pero hay una esperanza de restauración. El Señor siempre ha actuado así. Pero ahorita vamos a leerlo. Dice: además, entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo. Profetizaban en nombre de Baal y extraviaban a mi pueblo Israel. O sea, no solamente profetizaban desde su propio corazón, dice más adelante en el versículo 16, sino que también profetizaban para otro Dios, un Dios que habitaba ahí donde ellos estaban alrededor, ¿verdad?, de esas naciones que obviamente no amaban al Señor y tenían sus propios dioses, y entonces ellos empezaron a profetizar por Baal, ¿no? Como hoy diciendo, por este santo o este otro Dios va a hacer que llueva. Lo hemos hablado, ¿verdad? Hemos visto que el Señor es el que hace la lluvia, el que hizo todo el proceso del ciclo del agua y el que hace que se formule la lluvia en las nubes y que caiga. Y hoy en día dicen, otros dioses traerán la lluvia, y se ponen a danzar. No estamos lejos de esa realidad, lo hemos dicho, no hay nada nuevo bajo los cielos, hoy la humanidad está igual, ¿verdad? Pero bueno, dice: también entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malhechores. ¿Qué es lo que ama a Dios? La justicia y el derecho. Y estos estaban alentando a los propios malvados. Sí, claro que sí. Perdón, chicos, es que de repente sí alcanzo a leer algunas. Paola Lugo, una chica de TikTok, nos pide que oremos, para que por favor todos lo tomen en cuenta, que oremos al Padre porque su nena recién nacida está delicadita de salud, y vamos a tomar todos un tiempo, ¿verdad?, para que podamos orar por las necesidades que hay, que si en el momento de repente no nos da tiempo aquí, tengan la seguridad de que todos lo vamos a hacer, ¿verdad? Y perdón, cuando el Señor llama mi atención hacia un comentario es porque necesita atención, ¿verdad? Claro que sí, vamos a orar por tu pequeña. Y dice aquí que ellos, en lugar de defender al justo, como hoy lo vemos, las autoridades muchas veces, en lugar de hacer justicia para los indefensos, ellos mismos tuercen la ley y el juicio para cubrir a los malhechores, ¿verdad? Lo decimos para que a veces hay gente que dice, no, pues sí me asaltaron y todo, pero ¿para qué voy y declaro si de todos modos están coludidos con los mismos policías y al rato salen y nos va peor, ¿no? No hay nada nuevo bajo los cielos, sigue sucediendo. La maldad del corazón del hombre se manifiesta en todas las generaciones. El Señor lo sabía, por eso siempre ha declarado lo que va a suceder sobre la humanidad, y que esto solamente es un ejemplo de que cuando Dios dice que va a traer justicia, la va a traer, y en Apocalipsis el Señor dice que va a suceder de una vez, y será tremendo, ¿verdad? No será como en estos tiempos, para solamente
un pequeño remanente para una ciudad y las ciudades alrededor, sino que en Apocalipsis será sobre todo el mundo, no nada más sobre las ciudades alrededor. Ahí está hablando del pueblo que vivía geográficamente en un lugar, en ciertas ciudades, y a las ciudades alrededor el Señor traía disciplina, pero ahora va a ser a nivel mundial, ¿verdad? Y dice aquí, fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse en ninguno de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Y el Señor, cuando está hablando de estos lugares, es que dice, yo no toleré la maldad de Sodoma y de Gomorra. Cuando el Señor les cita de Sodoma y Gomorra es para que entiendan que ya una vez destruyó 2 ciudades con fuego del cielo, y que lo va a volver a hacer. El Señor siempre les está recordando, de verdad, como que se les olvida a ustedes que yo soy fuego consumidor. Dice, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos acerca de los profetas, versículo 15, voy a darles de comer ajenjo y hacerles que beban agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción a todo el país. Dice, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción a todo el país. Recuerden que todos los que tenían conocimiento de que un profeta era palabra de Dios, lo tenían como autoridad. Y por eso buscaban profetas que dijeran solamente lo que ellos querían oír, porque creían que se iba a cumplir. Se les olvidaba que era un profeta de Dios el que hacía que se cumpliera la palabra de Dios, es decir, no el profeta, sino que Dios decía al profeta que estaba ligado a él lo que iba a suceder, y entonces sucedía lo que este profeta decía. Pero otros profetas que decían algo contrario a lo que decía Dios quedaban avergonzados, porque ¿quién iba a respaldar lo que el único Dios viviente podía hacer? Pero bueno, dice aquí el Señor, así dice el Señor de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profeticen o que les hablan. Dice, no escuchen a esos profetas que les hablan, que los conducen hacia lo vano, les cuentan las visiones de sus propias fantasías, es decir, de su propio corazón. Ellos están empezando a hablar, no de la boca del Señor. Dicen de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendrán paz. Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón dicen, no vendrá calamidad sobre ustedes. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos en Jeremías capítulo 14, cuando Jeremías, tras decirle al pueblo lo que iba a suceder con la vasija de barro, lo castigan? Y allá en Jeremías capítulo 14, ahorita lo vamos a analizar también, Jeremías incluso se lamenta con el Señor, dice, Señor, tú me dices que van a ser destruidos, y otros vienen y les dicen lo contrario, y dice el Señor, no te preocupes, ¿verdad? Yo voy a traer disciplina. Y le dice aquí nuevamente el Señor, les dicen van a tener paz y no va a suceder nada, o sea, ustedes no tengan miedo, ¿verdad? Pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra o a la palabra de Dios y ya la ha escuchado? La tempestad del Señor ha salido con furor, un torbellino impetuoso descargará sobre la cabeza de los impíos. Aquí el Señor también está apuntando a lo que va a suceder en Apocalipsis, porque recuerden que todo lo que la profecía ha escrito es también para nuestro tiempo y para un futuro. Dice, no se apartará la ira del Señor hasta que haya realizado y llevado a cabo los propósitos de su corazón en los postreros días. Lo entenderán claramente. ¿A qué días se está refiriendo? A los que habla no solamente para ese tiempo en el año 500, antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando está hablando de esa cautividad que el Señor va a llevar a cabo sobre el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías, sino también a los postreros tiempos que se reflejan en el libro de Apocalipsis. Los postreros tiempos que habla de Apocalipsis. Todo apunta también a un futuro. Y dice, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron.
Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y no habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad sus obras. Aquí nuevamente es lo que les estamos diciendo. Si Dios hubiese dicho por medio de esos profetas una palabra para el pueblo, ellos estarían diciendo lo mismo que Jeremías. Arrepiéntanse y dejen su proceder para que Dios tenga misericordia de ustedes. Pero ellos no les decían arrepiéntanse porque están mal, ellos les decían no pasa nada, ustedes están bien, estamos bien, ¿verdad? No sucederá nada. Chicos, algo aquí que quiero resaltarles es que ¿cómo puede alguien corromperse? El pecado ciega. Cuando alguien cae en pecado, ciega el pecado y se empieza a tramar. Yo les he dicho en algún momento de mi vida, yo fui hija pródiga y yo puedo entender que cuando uno se aleja de Dios y cae uno en pecado, el pecado te ciega, el pecado nubla tu juicio, te hace pensar que está bien, que no va a pasar nada. Estábamos anoche viendo una película con mi familia, a veces viernes o domingo por la noche, cuando hay tiempo, vemos alguna película, y anoche vimos una y hablaba de secuestro, de un secuestro de una pequeña niña y un hombre, Denzel Washington, que el Señor lo alcanzó y que no tiene mucho, que hace unos meses él se bautizó, dedicando su vida al Padre, gloria a Dios, porque él alcanza a quien sea, y hoy es un ministro de Dios. Pero en esa película él la hace de un guardaespaldas que trata de rescatar a una chica, y al punto que yo voy a cuando él agarraba a los delincuentes, estos decían, somos profesionales, es nuestro trabajo. O sea, uno lo ve ya como cinismo, porque uno no tiene tan cegado el juicio. Pero ellos creen que ya ese es su trabajo, ese estilo de vida, y que está bien, o sea, se desenvuelven en ese hábito que de verdad el pecado te ciega. Es lo que hace Satanás. Es lo que hizo allá en el jardín de Edén con Adán y Eva, que les endulzó, ¿verdad? El oído. O sea, todo lo que nosotros vemos, chicos, aquí. Por eso decimos que el ser humano que se aleja de Dios es aliado de Satanás el diablo, y empieza a pensar como Satanás el diablo. Ejemplo de eso, cuando Pedro se acerca a Jesús con buenas intenciones, aparentemente, y le dice, Señor, tú no tienes por qué pasar por esto. Tú no tienes por qué morir de esta manera. Señor, tú no tienes por qué. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como los pensamientos de Dios. Ahí Jesucristo nos está dejando claro esto, que la tendencia del ser humano es hacia lo malo, hacia tratar de justificar las cosas correctas. Y entonces, si se presta atención, que no fue en el caso con Jesucristo, que fue tentado de muchas formas, no solamente por el diablo, sino también a veces por aparentemente buenos amigos. Y no estamos diciendo que Pedro haya sido malo, sino que ahí solamente reflejó que cuando no tenemos los pensamientos de Dios, justificamos o nos queremos zafar de ciertos procesos que son necesarios pasar. Recuerden que en el relato de Job, cuando el Señor permite que Job sea tentado, es porque el Señor permite ciertos procesos con un propósito. El Señor es soberano y Él merece que nosotros demostremos que le amamos, porque Él es Dios. Y por eso cuando es tentado Job, cuando Satanás le dice a Dios, el hombre te sirve porque lo cuidas. No estaba hablando solamente de Job, sino de la humanidad entera. Ese suceso, chicos, del relato de Job, implica toda la humanidad. Y Satanás está diciéndole a Dios que el hombre solamente es interesado, que el hombre solamente está con él porque le da, porque lo libra, porque lo cuida,
no porque le ame. Y Job, gracias a Dios por la vida de Job, que demostró que sí es posible. Y entonces él se mantuvo íntegro a pesar del proceso. Hoy el Señor nos dice a todos los que se está por algún proceso, confíen en Dios, en que si estamos pasando por algún proceso es porque Él confía en nosotros, chicos. Él confía en nosotros y sabe que nosotros en nuestro corazón podemos llegar a decir como Job: Jehová da o Jehová quita, bendito es el nombre de Dios, porque Él es soberano, Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera con la humanidad, nosotros somos obra suya. Pero también ahí quedó claro que cuando alguien confía en Dios, el Señor responde. Y entonces estamos hablando aquí que a Eva le dieron una palabra distinta, fue probada de acuerdo a su propio deseo. ¿Qué? Deseo también de ser independiente y de ser diferente. Esa es la tendencia del ser humano. Dios quiere que se demuestre en la prueba, en el proceso, nuestra lealtad y fidelidad, porque si no hay un proceso, ¿cómo se va a demostrar que realmente somos fieles? Por eso fue puesto el árbol de conocimiento de la vida, por eso fue puesto el árbol del cual no se debía comer, para que hubiera una forma de demostrar que sí se es obediente, porque si no, ¿de qué otra forma? ¿De qué manera vamos a demostrarle a Dios que el diablo está equivocado, que no le servimos a Dios solo porque nos dé, porque nos salve, porque nos restaure, sino porque Él es Dios? ¿Qué es lo que nos ha venido enseñando últimamente en estas semanas? Y todos han captado, Dios nos ha venido enseñando, ayudándonos a que cambiemos nuestro corazón, en que le amemos porque Él es Dios, nos dé o no nos dé, que no nos enamoremos de la bendición, porque fue lo que le ha pasado al pueblo. Se enamoraba tanto de la bendición, del privilegio, ¿verdad? Incluso Cristo, allá a los fariseos, a los saduceos, les dice: ustedes se enamoraron de lo que implicaba el rango que tienen y se olvidaron de que ese rango se los dio Dios. Y si ustedes estuvieran atentos a la palabra de Dios, sabrían que yo soy el Mesías. Y entonces aquí el Señor les está diciendo nuevamente que en los postreros días se verá quién tiene la razón de lo que se ha profetizado. Y volvemos al punto de que el pecado ciega. Hoy en día hemos dicho, a veces se suben delincuentes a asaltar o han asaltado y ellos dicen: perdónennos, pero es nuestra chamba. O sea, han caído en una ceguera de creer que están haciendo algo bien desde su punto de vista. Y quizás nosotros no lo comprendemos así, pero de verdad se ciega. Un ejemplo de que el pecado ciega, que te permite ver las cosas desde un ángulo distorsionado, es lo que sucedió también con David. David fue cegado por el pecado y seducido. Y no solamente comete adulterio, sino que vean cómo el pecado cegó su juicio de un hombre justo. Por eso es que el Señor nos dice: eviten caer en pecado, porque yo sé que el pecado trae muchas otras consecuencias y su juicio va a estar nublado. Cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, es porque nos hace ver cómo realmente son las cosas, porque cuando caemos en pecado no vemos las cosas como son. Y el Espíritu hace que ese velo se quite y podamos ver que estamos actuando mal. ¿Qué fue lo que hizo el profeta Natán cuando fue con David y le expone su situación? Le hace ver que había pecado. El pecado ciega, y por eso hoy mucha gente dice: ¿cómo pueden seguir pecando de esa manera? Porque están ciegos, porque el pecado ciega. Y entonces David, cuando peca, se nubla su juicio y entonces ahora empieza a tramar más cosas, a querer engañar al esposo de esta mujer para decir: el niño es tuyo, tú viniste de la guerra, te embarazaste, no funcionó, entonces va, lo pone al frente. O sea, el pecado ciega, nubla el juicio. Por eso el Señor, cuando nos dice eviten pecar, es porque nos está evitando no solamente caer en un acto a un paso corto, sino todo lo que implica detrás de.
El hijo pródigo también, cuando comete ese pecado, ¿verdad?, de irse y gastarse la herencia, él allá anda haciendo destrozos, o sea, y llega un momento en que, bueno, Dios en su misericordia te hace ver. Yo espero estarme dando a entender y espero que el Espíritu Santo les ayude a entender que Dios, cuando nos dice que no pequemos, es porque sabe que el juicio se va a nublar y vamos a caer en peores cosas. Y entonces aquí el Señor les está diciendo que ellos se corrompieron al grado de ya creer que estaban haciendo lo correcto y se les olvidó que quien les había puesto ahí para profetizar y guiar al pueblo, los pastores y todos, había sido Dios. Y así sucede. Hay quienes empiezan a actuar en delincuencia y creen que no va a pasar nada. Dicen, no, pues no pasa nada. Y se empiezan a hacer un hábito de que pues evaden la justicia o hacen alianzas con personas corruptas y creen que no pasa nada. Pero cuando pasa, muchos recuperan el juicio y se apartan de ese mal camino. Pero lo que queríamos resaltar aquí es que por qué a veces las personas pecan de esa manera. Porque cuando se cae en pecado, es como si en nuestros ojos hubiese una venda que no te permite ver. Y solamente Dios, mediante su Espíritu Santo, te puede ayudar a recuperar la visión correcta. Por eso es que dice que Él viene y te redarguye de pecado, ¿verdad? Empieza a hacerte ver las cosas como realmente son. El Señor es muy bueno, porque sabe que como el pecado nos ciega, necesitamos que se quite esa venda para que podamos ver y recuperar nuevamente el camino. Pero bueno, dice, yo no envié a esos profetas, versículo 21, pero ellos corrieron, no les hablé más, ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y no habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Acaso soy yo un Dios solo de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. O sea, aquí el Señor les está diciendo, ¿acaso yo solamente soy Dios cuando ellos necesitan, cuando realmente ya se ven acorralados? ¿No he sido yo Dios siempre desde un principio? Y aunque yo esté lejos aparentemente de ellos porque no hay voz de profeta, yo estoy presente, les está diciendo el Señor. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Recuerden que estos pasajes nosotros ya los vimos en el libro de los Salmos y en el libro de Job. En el libro de Salmos dice el salmista, a donde yo me vaya, tú vas a estar. Si yo me voy al fondo del mar, tú estás ahí. Si yo me voy a una cueva, ahí tú estás. El salmista, llevado por el Espíritu Santo, escribe esas palabras para que todos comprendamos que Dios está en todo lugar, en todo momento y en todos los tiempos. Por eso dice, ¿podrá alguien esconderse sin que yo no lo vea? La misma Biblia hemos visto en Isaías, por ejemplo, leíamos que dice que los ojos del Señor están alrededor de toda la tierra, que sus ojos están puestos sobre la humanidad. O sea, dice el Señor, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? En el libro de Job, cuando Job está lamentándose acerca de lo que le había sucedido, el Señor le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije a la lluvia? ¿Verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije, evapórate, sube, llena las nubes y vuelve a caer? ¿Verdad? Es lo que le está diciendo el Señor. He oído lo que dicen los profetas que profetizaban mentiras en mi nombre diciendo, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? El Señor les está diciendo, ¿cómo es posible que si yo ya di una palabra de destrucción, crean en algo distinto que no tiene mi respaldo? Porque también recuerden que algo que hace el Espíritu es dar convicción. Dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo da convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu es el que le da convicción al hombre
de lo que tiene que ver con lo espiritual. Así que cuando alguien te dice una palabra, si tu espíritu lo recibe, es palabra de Dios. Pero si tu espíritu no lo recibe, que yo espero que ya para este tiempo, con esta cercanía con el Señor, ya todos hayamos aprendido a sentir en el espíritu la convicción de su palabra. Porque si no, roguemos al Padre porque nos ayude a percibir. Recuerden que yo les he dicho, chicos, una de las oraciones que últimamente el Espíritu me ha llevado a estar haciendo es: Señor, agudiza mis sentidos espirituales para que yo te pueda ver, para que yo te pueda oír, para que yo pueda palpar, para que yo pueda entender. Agudiza mis sentidos espirituales y afínalos para que yo pueda distinguir tu voz entre tantas voces espirituales también. Debe ser una oración constante de parte de nosotros. Aún el olfato, chicos, en sentido espiritual, el Señor también lo desarrolla. Y se puede llegar a oler en el espíritu como el Señor se le sigue dando incienso. Recuerden que cuando Dios le dice a Moisés que haga el arca del pacto, el templo donde iba a estar su presencia, había una disposición de aceites y mezclas para hacer un incienso que estuviera prendido noche y día en el altar para aroma fragante. Y dice que todo lo visible es una copia de lo que no se ve. Todo lo que el Señor ha hecho visible es una copia de lo invisible, de lo que está en los cielos. Entonces, en los cielos también hay incienso. Y solo el Espíritu puede oler el incienso que está prendido noche y día también en los cielos. Quizá para muchos todo esto es locura, pero recuerden que en el ámbito espiritual es todo gradual. Y cuando Pablo dice, yo no sé si muerto o en sueños fui llevado al tercer cielo, es porque él se da cuenta que hay un mundo espiritual al que solamente puede acceder aquel a que Dios le permite el acceso. Y entonces Pedro, cuando escuchaba hablar a Pablo, decía, este Pablo, dice, habla cosas que ni yo entiendo. Y recuerden que Pedro caminó con Cristo y ellos debían haber aprendido a ver y a escuchar más allá de lo visible, de lo físico. Sin embargo, ahí nos deja clara la Escritura que hay algunos que pueden acceder más allá de lo que la mayoría puede ver. Y dice la palabra de Dios, el que busca encuentra, toquen y se les abrirá. Y yo les he dicho, chicos, busquen un encuentro con el Creador, para que puedan tener esas experiencias preciosas. Busquen al Señor de todo corazón, búsquenlo en ayuno y oración. A mí me encantaría que todos pudieran, y bueno, eso es otro tema. Yo ayer les decía, por medio del Espíritu, desde el jueves y viernes, que esta iglesia que el Señor está levantando es una iglesia formativa. El Señor quiere que en este tiempo del fin todos agudicemos nuestros sentidos espirituales. Y de verdad que yo quisiera que todos ustedes pudieran llegar a oler el incienso celestial. Pero eso solamente sucede en el Espíritu. Y es algo sumamente precioso. Son regalos que cuando el Señor te hace ese tipo de regalos dices, el oro y la plata de aquí no me interesan. Solo andando en el Espíritu podemos aferrarnos al Espíritu y despojarnos de lo material. Y es lo que el Señor quiere, porque cuando eso sucede en nosotros,
es cuando tendremos la garantía de que el sello del Cordero está en nuestra frente para vida, que ahorita lo vamos a leer. Yo espero de verdad que todos puedan experimentar eso, que haya convicción en el espíritu de la palabra, y que si aún sentimos que nos falta agudizar más esa sensación de la certeza de la palabra de Dios en nuestras vidas, sigamos clamando al Señor porque nos ayuda a tener un entendimiento más claro. Porque solo a través del Espíritu es como nosotros vamos a comprender la palabra. Y solo a través del Espíritu es como nosotros vamos a tener esa conexión con el Padre para poder estar atentos a su palabra cuando digan, ya viene. Cristo ya está aquí, porque el Espíritu lo revela. Dice la palabra de Dios que cuando estaba Cristo predicando con una multitud y les pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy? Y se voltean sus discípulos y les dicen, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Isaías, otros dicen que eres Juan, y empiezan a decirle, ¿no? Dice Cristo, pero ustedes, porque eso es lo que dicen los demás, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y se adelanta Pedro y dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías. Y le dice, Pedro, esto no te lo ha dado a saber ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, el Espíritu es el que te da convicción de las cosas espirituales. Lean, chicos, aprendamos a leer en las líneas la profundidad de lo que Dios deja escrito. Hay muchas cosas que solamente el Espíritu nos puede revelar y darle la convicción a nuestro espíritu de las cosas que suceden. Y eso es posible para todos los que busquen al Señor con un corazón dispuesto a verlo a Él y no a lo que Él nos pueda dar. Así que los que quieren más, que no solamente quieren que el Señor nos dé el pan de cada día, que el Señor sane nuestras finanzas, que el Señor nos dé sanidad en el cuerpo, y el Señor lo hace, chicos. Y aquí nos está diciendo que no pidamos por eso, sí, porque el Señor Jesucristo cuando vino a salvar nuestro espíritu, pero también a sanar nuestro cuerpo y nuestra alma. Pero la sanación más importante a la que Él apelaba era la del espíritu, alma y espíritu. Pero cuando hizo los milagros también demostró que está interesado en que nosotros no padezcamos. Por eso sanó, por eso alimentó, por eso resucitó. Porque sabe que el reino de Dios implica todo eso. Pero que aprendamos a ver más allá y a desear más allá de lo físico. Y esa es la clase de personas que Cristo desea encontrar. Personas que le amen al Padre y que le amen a Él, no por lo que lo da. Y entonces el Señor está dispuesto a dejarse encontrar. Continúa diciendo aquí, dice el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Es decir, hay quienes van a decir que tienen sueños y los otros pues tendrán que esperar a ver si se cumple, pero los que andan en el Espíritu identificarán qué es mi palabra, porque mi palabra da convicción, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca o el peñasco. El Señor les está hablando de lo que ya ha hecho. Dice, mi palabra ha quedado manifiesta, he dicho que va a suceder algo y ha sucedido. Dice, por tanto estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. Estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara. Estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié, ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Así que cuando te pregunte este pueblo o el profeta o un sacerdote, ¿cuál es el oráculo o la profecía, cuál es la carga del Señor? Tú les dirás, la carga del Señor es esta: yo los abandonaré. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que diga,
sueño o profecía del Señor, traeré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así dirá cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano. ¿Qué ha respondido el Señor? ¿Qué ha hablado el Señor? Y no se acordarán más del sueño del Señor, porque la palabra de cada uno le será por su propio testimonio, por su propia profecía. Dice la escritura aquí, su oráculo, pues han pervertido las palabras del Dios viviente, del Señor de los ejércitos nuestro Dios. Dice, todo lo que ellos dicen, ellos mismos caerán entrampados en sus propias mentiras, porque no hay respaldo mío para que se realice lo que según ellos están soñando o profetizando. Será para ellos mismos su ruina. Es como no haber cumplimiento de lo que están diciendo, pues también a ellos les van a pedir cuentas. El mismo pueblo se va a volver contra ellos cuando vean que no hubo realmente un efecto de la palabra que les habían dicho. Y entonces Jeremías, así dirás al profeta, ¿qué te ha respondido el Señor? ¿Qué ha hablado el Señor? Pero si ustedes dicen oráculo del Señor, o sueño o palabra del Señor, entonces así dice el Señor, por cuanto han dicho estas palabras, la carga del Señor es esta, habiendo yo enviado a decirles, no digan sueño o palabra del Señor. Por tanto, ciertamente me olvidaré de ustedes y los echaré de mi presencia, junto con la ciudad que les di a ustedes y a sus padres, y pondré sobre ustedes oprobio eterno y humillación eterna que nunca será olvidada. Estamos diciendo que este fue un capítulo largo, chicos, ¿verdad? Fue un capítulo largo donde el Señor está siendo como detallista, ¿verdad? Está hablando detalles de por qué está disciplinando ahora no solamente al pueblo, sino que el pueblo es llevado por las consecuencias de los mismos líderes. Porque dice, si el pueblo está corrompido, es porque los que estaban encargados de dirigir al pueblo al buen camino, se encargaron también de torcerlo más. Antier veíamos que el Señor da autoridad, y a aquellos que les da autoridad para enseñar, el Señor también con la misma autoridad les va a reclamar de lo que están haciendo. Y entonces los que tienen autoridad deben de esforzarse por andar en el camino que Dios traza para cada uno de todos los que están escuchando. Porque si ellos dicen algo contrario, ellos dicen, es palabra de Dios, es el maestro, es palabra de Dios y yo le creo. Por eso hemos dicho que el Señor quiere que leamos todos, para que cuando alguien nos diga algo contrario a lo que está escrito, no le creamos. Incluso la palabra de Dios, si viniera un ángel del cielo y dijera una palabra diferente a la que está escrita, no le crean, no le escuchen, es anatema. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que nos está diciendo algo contrario? Si no leemos, si no conocemos, ¿cómo vamos a darnos cuenta que alguien nos está diciendo o está haciendo algo contrario? Porque recuerden que también cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba con el pueblo, decía, los líderes religiosos dicen que tenemos que hacer esto y esto y esto y esto, y dice Cristo, si está escrito en la ley, háganlo, hagan conforme a lo que les dicen que tienen que hacer de acuerdo a la ley, a lo que está escrito, pero no hagan conforme a sus obras. ¿Cómo podían ellos distinguir que les estaban hablando de la ley? Porque también la tenían que haber leído. Y es lo que el Señor nos está instando a todos nosotros, tienen que leer. Tienen que leer para que también puedan identificar los tiempos, que fue lo que le sucedió a Daniel. Tras leer Daniel día tras día la escritura, se pudo dar cuenta del cumplimiento del tiempo de la cautividad, y entonces decirle al Padre, ya se cumplió el tiempo de la cautividad, por favor, libéranos. ¿Verdad? Como cuando alguien está en la cárcel y le dieron 70 años de sentencia, ¿verdad? Porque hay gente que entra muy pequeña, a los 18 años, 15 años, o les dan 50 años, y dicen, bueno, ya se cumplieron los 50 años de sentencia, entonces ahora van a promover la libertad. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Cuando él se da cuenta de que la cautividad ya había cumplido su tiempo, empieza a hacer los trámites para con Dios, para que los devuelva de la cautividad. Y aquí estamos hablando acerca de que, por ejemplo, chicos, aquí cuando dice, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como un rey sabio. Aquí Jeremías también está hablando acerca
de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías cita de las mismas palabras que el Espíritu Santo le dio a Isaías en el capítulo 11, versículos del 1 al 9. Eso nosotros ya lo estudiamos, muchachos. Estudiamos el capítulo 11 porque ya leímos Isaías. Y aquí empieza a decir reinado justo del Mesías, capítulo 11 de Isaías del 1 al 9. Dice, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto a sus raíces. Aquí también el Señor se los está diciendo a través de Jeremías, hablándoles de que no hay un hombre justo, no lo hay. Dice, vean en qué momento están, no hay un rey justo, pero yo levantaré a uno que sí será justo. Yo levantaré, yo sacaré un renuevo de David, el hijo de Isaí, para que reine con justicia. Y aquí está hablando de las características de este rey que es Jesucristo. Dice, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, un vástago dará fruto de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Y él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Recuerden que cuando leímos ese capítulo de Isaías nos llevaba, por ejemplo, en algunos asuntos cuando Cristo estuvo, cuando le llevan una mujer que se encontraba en adulterio, él escucha y dice aquí la palabra que no sentenciará por lo que oigan sus oídos ni por lo que vean sus ojos. La llevan casi desnuda, ¿verdad? Porque la encontraron en adulterio. Él ve que traen una mujer desnuda, él escucha que es una mujer que la encontraron en adulterio y dice, él no va a juzgar por las apariencias, porque él ve el corazón. Y ahí entonces, vean, ese relato está en Juan 8 del 3 al 11, deja Cristo claro que él es un juez justo, porque él tiene el poder de ver el corazón realmente. Y en ese pasaje hablábamos de cómo hace, bueno, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Hay muchas cosas implícitas que no se dicen en la Escritura porque ya han quedado escritas en otros pasajes, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, si esa mujer cometió adulterio, no cometió adulterio sola, hubo un hombre con el que ella cometió adulterio y la ley decía que cuando alguien era encontrado en adulterio, los dos tenían que ser muertos, lapidados, el hombre y la mujer, y ahí ellos solamente llevan a la mujer, no llevaron al hombre. Por eso Cristo también les dice, el que esté libre de pecado, porque ¿qué estaban haciendo ellos? Habían torcido el juicio, habían torcido la ley. ¿Dónde estaba el otro? Hay mucho implícito en la Escritura, chicos, y bueno, lean, ya por el tiempo no vamos a alcanzar a leer todo, pero Isaías 11 del 1 al 9 nos da las características del rey justo que les está hablando aquí el Señor. Por tanto, vienen días, declara el Señor, ¿verdad?, donde va a traer un renuevo justo de David. ¿Y a quién está hablando? A Jesucristo. Dice, porque aquí en la humanidad no lo hay, pero en un futuro vendrá uno que sí. ¿Y por qué? Porque reposará sobre él el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice Isaías. Y dice aquí, en el 6, en sus días Judá será salvada e Israel morará seguro, y este es un nombre por el cual ahora será llamado el Señor justicia nuestra. Ellos mismos reconocerán y llevarán el nombre de aquel que les ha salvado. Esto está apuntando al libro de Apocalipsis, donde dice que cuando Dios le dice al ángel que pare de la destrucción y que marque a los que van a ser llevados para vida, ellos mismos reconocen en Apocalipsis 7:10 a quién pertenece la salvación. Y dice, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Dice, su nombre será ahora el Señor justicia nuestra. Porque ellos ahí se habrán dado cuenta de que todo el engaño en el que vivieron, por los mismos profetas, por los mismos pastores, los mismos líderes religiosos,
no tendría un cumplimiento como lo habían estado diciendo, que no hay nadie que salve más que Dios. Ellos les decían, no va a pasar nada. Nosotros de hecho ya tenemos alianzas con estos gobernantes, ¿verdad? Por eso en otro capítulo de Jeremías dice, con los que hiciste alianzas para decir que no va a pasar nada, ellos mismos se volverán contra ti. Y eso le dicen al pueblo, no pasa nada, lo que dice Jeremías no va a suceder, porque nosotros ya hicimos alianzas con los caldeos, con los babilonios, y no va a suceder nada, no nos van a llevar cautivos. Y cuando el Señor hace que se cumpla su palabra, se vuelven contra ellos y se los llevan cautivos. Y entonces aquí el Señor está demostrando que no hay un hombre justo que pueda realmente llevar al pueblo hacia el camino de justicia más que Jesucristo, de quien está hablando aquí. Y levantaría a David un renuevo justo. ¿Quién es? Jesucristo. Isaías 11 del 1 al 9. En Apocalipsis 7:10 se habla de que también todos reconocerán lo que sucedió. Y dice aquí, vive el Señor. Por tanto vienen días, declara el Señor, en el versículo 7 de Jeremías 23, cuando no dirán más, vive el Señor que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel, de la tierra del norte, de las tierras de donde fue echado. Esdras, que tampoco lo vamos a leer por los tiempos, chicos, Esdras capítulo 1, del versículo 1 al 7, habla de cómo por medio de Ciro iba a traer libertad del Señor, y hablábamos de que Ciro representa a Jesucristo en un futuro, que por medio de él iba a traer libertad. Incluso en Esdras se habla de que Ciro hace un edicto y dice, a ver, todos los que son de Jerusalén, todos los israelitas, vengan de donde están cautivos y regresen a su tierra a edificarle templo a Dios. ¿Por qué? Dice, porque Dios fue el que a mí me puso aquí. Rápido vamos a leerlo. Esdras capítulo 1 del 1 al 7. Dice el 2, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, y que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor. Y aquí está hablando en Jeremías 23 de que ahora ya no iban a recordar cuando los había sacado de Egipto, porque para ese tiempo la obra más portentosa de libertad que se había visto para el pueblo de Dios era la que había sucedido en Egipto, y todos tenían que haber hablado hasta ese tiempo de la libertad que Dios les había dado a través, ¿verdad?, de Moisés, sacándolos de Egipto con mano poderosa, porque ahí fue Dios, no fue hombre. Y entonces dice, esos ya fueron tiempos pasados. O sea, ahora van a tener un nuevo testimonio. Cada día nosotros debemos de tener nuevos testimonios de la presencia de Dios en nuestra vida. No estemos recordando solamente cosas pasadas donde decían, hoy en día yo escucho a mucha gente que dice, cuando yo tenía una relación íntima con el Señor, yo oía muy claramente al Espíritu Santo y yo podía ver cosas en el Espíritu que no, y yo les digo, ¿y qué pasó? Pues me alejé del Señor. Y que nuestros testimonios sean nuevos todos los días, chicos. Que no perdamos esa relación con el Señor como muchos la han perdido. Se han alejado del Señor. Se han dejado seducir por el mundo, se han distraído y han perdido esa relación con el Señor. Pero el Señor es muy bueno. Cuando tú te arrepientes y lo vuelves a buscar, el Señor te restaura. Entonces el Señor aquí nos está dejando claro que debemos de tener nuevos testimonios todos los días de la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Que si ya no contamos nuevos testimonios es porque nos hemos alejado de Dios. Porque dice que las misericordias del Señor son nuevas todos los días. Entonces todos los días todos podemos tener experiencias sobrenaturales. No perdamos el ver al Dios vivo todos los días en diferentes circunstancias de nuestras vidas.
Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Háganse nuevos testimonios de la relación íntima que tienen con Dios. No cuenten solamente cosas de antaño. Yo iba, yo hacía, yo escuchaba. Yo el último testimonio que les puedo dar en estas semanas, de verdad que son varios, pero uno que les voy a dar que me tiene enamorada del Señor, es que en las oraciones que yo le he dicho, Señor, permíteme agudizar, Señor, agudizar mis sentidos espirituales, todos, Señor, todos, los 5 sentidos espirituales, agudízalos y afínalos. Y apenas durmiendo, que el Señor les he dicho que me levanta de madrugada a orar, 2, 3 de la mañana. Me despertó un aroma nuevo que yo no había olido nunca. Y después puso otro aroma combinado con ese que sí me era conocido, pero que a esa hora de la madrugada en mi casa todos están dormidos y no tengo ninguna esencia y vivo retirada, un poco retirada de algunas casas, para que alguien a las 2 de la mañana haya puesto esos aromas y que estuvieran al lado de mi cama. Un aroma que hoy no puedo distinguir, que es nuevo totalmente para mí, y uno que sí conozco, para que yo me diera cuenta que era Dios regalándome la activación del sentido del olfato espiritual. Y olía a canela y manzana fresca. Chicos, yo espero que en el Espíritu todos puedan comprender que es posible. Y yo quiero que todos puedan tener esas experiencias. Porque para la carne, para el ser humano carnal, todo esto es locura. Pero para el hombre espiritual es lo más real que puede existir. Y yo espero que el Señor les regale esas experiencias también a ustedes. Y no tiene mucho que yo les dije que mi mamá se puso malita y el Señor en un sueño me puso esta situación con 2 de mis hermanos que estaban un poquito más cerca con mi mamá y mi mamá enfermita. Y yo decía, ¿qué pasa? Y cuando sucede que le dieron un medicamento mal a mi mamá que tuvo que ir a urgencias, y yo le decía al Espíritu, revélame qué es, qué pasa. Y ya cuando Él me ayuda a actuar y la llevo, la internan y todo, y me dice el Espíritu, tenía que ser contigo ese mal manejo de medicamento, porque si se lo dan ellos en su mal entendimiento de la dosis del medicamento, ella se hubiese ido, pero todavía no es su tiempo, y tenías que ser tú para que supieras actuar y contrarrestar el efecto de un medicamento que no le tenían que haber dado, y mucho menos en esa dosis. Esta experiencia yo ya se las pasé, yo le dije, vengo de urgencias, estuve con mi mamá. El Espíritu te anuncia antes de que pasen las cosas, te ayuda, y yo quiero que todos tengan esas experiencias. Y por eso es que el Señor nos está diciendo que esta iglesia es formativa. Esta iglesia va a ser un pueblo preparado para esperar el regreso del Mesías, pero también para ver su gloria antes de que Él llegue, porque es posible. Es posible. Y cuando su servidora le dijo al Señor, leyendo algunos pasajes que yo se los he compartido, decía Cristo cuando viene este soldado romano y le dice, salva a mi siervo, y no es necesario que vayas, tú solo di la palabra porque tienes autoridad y sucederá. Y Cristo dice, hallará el Hijo del Hombre cuando vuelva a esta clase de fe. Y yo le dije, sí, Señor, yo me voy a encargar de que tengas un pueblo esperándote con esa clase de fe. Y por eso yo sé que el Señor está levantando un pueblo que me está confiando para que sea preparado para tener esa clase de fe. Todos los que el Señor está trayendo a esta iglesia vengan a mí. Será gente que podrá experimentar esa clase de fe y esas cosas sobrenaturales
que el Señor le ha regalado a su servidora. Porque dice la palabra de Dios que el que recibe palabra de profeta, bendición de profeta tendrá. Así que todo aquel que se deje enseñar por personas que el Señor está usando de manera sobrenatural, de esa misma sobrenaturalidad, recibirán. Y el Señor está acelerando el tiempo. Yo pensé que estas reuniones que el Señor ya está acelerando para que se lleven a cabo iban a pasar, yo dije quizás en un año, pero no. El Señor dice que ya. El Señor está acelerando el tiempo, chicos, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y necesitamos estar preparados. Así que yo les dije, ya en estos días no falta mucho para que tengamos nuestra primera reunión presencial y empecemos a ser entrenados en el Espíritu para ver más allá de los ojos carnales. Y bueno, entre tantas cosas que este pasaje nos está diciendo es que tengamos cuidado de que Dios ha dicho una palabra también para nuestro tiempo, en Apocalipsis 7, 2 y 3, donde dice el Señor, y queremos nosotros ser de esos, dice el Señor aquí, dice, también vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Estamos en el tiempo de ser sellados. Por eso el Señor está acelerando los tiempos de reunir a sus ovejas. ¿Por qué? Porque dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados. Cuando el Señor me llevó a leer las profecías, me estaba revelando la razón de por qué iba a levantar una nueva iglesia, que es lo que les hemos compartido. Una razón más explícita de por qué Jehová estaba levantando esta nueva iglesia que le puso por nombre Vengan a mí. Porque muchos pastores se han desviado y porque muchas ovejas están desatendidas. Dice, porque destruyen y dispersan a las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor, y yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado y les haré volver a sus pastos y crecerán y se multiplicarán. Chicos, les estoy revelando a los que ya tienen conocimiento de este propósito de Dios, de este plan de Dios para esta iglesia, uno de los pasajes que el Señor me revelaba como motivo de por qué estaba levantando este nuevo grupo como pequeño remanente. Está levantando muchos, no somos los únicos, porque por todo el mundo hay necesidad de la misma atención. Y dice Dios, yo mismo las voy a reunir. Así que yo me siento agradecida de que el Señor, por medio de esta vasija de barro, el Señor esté reuniendo a esas ovejitas que están siendo desatendidas y que quieren más, pero que no están recibiendo. Y vamos a orar porque el Señor tenga compasión y misericordia por los pastores, maestros o líderes que se han distraído, que se han desviado, para que el Señor los vuelva al camino correcto. Pero mientras eso sucede, el Señor está levantando a alguien que sí quiere hacer su voluntad y dirigir al pueblo al arrepentimiento y que anden en integridad de corazón. Este es uno de los pasajes que el Señor me reveló de la razón por qué estaba levantando esta iglesia nueva. Jeremías 23 del 1 al 4. Ya les estoy adelantando. Dense cuenta que el Señor ya está permitiéndome hablar más de lo que en su momento me había dado. Esta es una de las razones, chicos. Esta es una de las razones. Y bueno, ¿por qué? Porque dice el Señor que necesitamos ser sellados para vida, ¿verdad? Apocalipsis aquí sigue hablando acerca de todos los que el Señor marca para vida, y todo el libro de Apocalipsis el Señor nos ha viniendo mostrando la importancia de que todos cada día
cada día estemos seguros de andar en el camino que Dios dice que debemos de andar. Y por eso hace grupo el Señor, para que cuando alguno se esté desviando, los que nos demos cuenta, hoy estoy dándome cuenta, casi no lees, ya casi no te congregas, no oras, porque señores, cuando se lee la palabra de Dios, cuando se ora, cuando se busca a Dios en ayuno y oración, cuando uno se congrega, se ve. Se ve. Y entonces nos vamos a dar cuenta cuando alguno del grupo de la iglesia vengan a mí, se esté desviando, tenemos que prestar atención y nosotros ayudarlo a que vuelva al buen camino y animarlo nuevamente. Para eso es la congregación, para animarnos unos a otros a practicar las obras excelentes. ¿Cuáles? Esas de mantenerse en el camino correcto que nos conduce a la vida, donde está Dios, para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, porque el diablo anda como león rugiente tratando de devorarnos, buscando algún descuido de nosotros para arrebatarnos de la mano de Dios. Y para eso es la iglesia y para eso son los pastores, para proteger al rebaño de los lobos voraces, y en este caso también de Satanás. Así que hoy el Señor nos ha regalado, ¿verdad?, un pequeño destello de la razón de este grupo de iglesia, y le damos gracias al Señor porque cada día nos enseña cosas nuevas, que cada uno de nosotros tenga experiencias nuevas que contar, que no nos quedemos con experiencias pasadas, porque el Dios es un Dios vivo, es un Dios, dice, ¿acaso soy yo un Dios solo de cerca?, declara el Señor, y no un Dios de lejos. No se queden solamente con testimonios pasados, busquen más, porque en Dios siempre habrá más. Dios siempre está en movimiento, Dios siempre está obrando. Cuando dice la palabra, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, es porque todos los días podremos tener experiencias con el Padre. Busquemos cada día nuestra experiencia nueva con el Padre. No nos quedemos solo con lo de ayer. Busquemos cada día experiencias nuevas con el Padre. Y vamos a orar para pedirle al Señor que muestre gracia para esta pequeña recién nacida, de esta chica que por TikTok nos estaba pidiendo que oráramos por su nena recién nacida que está delicadita, ¿verdad? El Señor es el que ama a los bebés. Dice la Escritura en uno de los evangelios que Cristo dijo que su corazón estaba con los hijos de los hombres, con los niños, con los bebés. Dios ama a los bebés. Dios ama a los bebés. Y pidamos al Señor que muestre misericordia y gracia para esa pequeña recién nacida y para todos los que están en una situación similar de enfermedad, esperando que el Señor se glorifique en sus vidas, dándoles esperanza. Pero que tengamos esta esperanza también, señores, de que si aún en este tiempo perdiésemos la vida o perdiésemos a un ser amado, que nosotros tengamos la esperanza de que si estamos en Cristo, tendremos resurrección, tendremos una nueva vida. Esta es pasajera, pero la otra es eterna. Y esa es la que nosotros tenemos que pelear todos los días, por esa vida eterna. No esta, donde muchos vamos a morir, porque algunos, dice la Escritura, que pasarán con vida en el arrebatamiento, donde Dios se lleve a la iglesia. Habrá quienes pasen con vida, no con este cuerpo físico, sino con un cuerpo espiritual, serán transformados. Carne no puede vivir en el espíritu, pero no experimentarán la vida, y hay testimonio de que eso es posible. Recuerden el pasaje en Génesis de Enoc, este hombre que amó tanto a Dios, que Dios no permitió que experimentara la muerte, se lo llevó. Dice así la Escritura, fue llevado. ¿Qué otro fue llevado también sin experimentar muerte? Elías también fue llevado en un carro de fuego. Hay testimonios que muestran de que sí es posible el arrebatamiento. Hay testimonios de que sí, el arrebatamiento es real. Habrá quienes no experimentarán la muerte, pero quizás algunos sí la experimentemos, pero que eso no nos cause temor, porque dice Cristo también en la Escritura que Él es la resurrección y la vida. Él nos puede devolver la vida, y ahora sí, para ya no perderla. Esa es la esperanza que el Señor quiere que tengamos. Y vamos a orar para que, si es la voluntad de Dios, hoy en día los que estén enfermos sanen. Que el Señor les dé esperanza y consuelo a las personas
que están pasando por una situación de enfermedad. Hoy vamos a orar por los que están enfermos. Y los invito a hacerlo para despedirnos ya de este tiempo. ¿Ok? Los invito. Vamos a reverenciar al Señor. Bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios. Señor, venimos a ti porque nosotros hemos creído que tú tienes dichos de vida. Y hemos creído que tú tienes en tu mano el poder de sanar, porque ha quedado escrito para testimonio, Señor, de que tú puedes sanar. Y leíamos ayer en el estudio que tú has dado dones, Señor, y talentos, y que has dado ministerios. Y de entre esos ministerios está, Señor, el de sanidad. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que si es tu voluntad, Padre, te glorifiques a través de dar sanidad a estos cuerpos a los que hoy ponemos en tus manos, Señor, no solamente por esta pequeña que en la plataforma de TikTok está pidiendo, porque está la recién nacida delicada de salud, tú la conoces porque tus ojos están puestos sobre toda la humanidad y tú escudriñas los pensamientos y el corazón de toda criatura. No importa el lugar y que no sepamos su nombre porque tú sí lo sabes, pero hoy ponemos no solamente a ella, sino a todos los que estén, Señor, pasando una enfermedad. Y que tú, mi Dios, que dijiste que harías posible que en estos tiempos tu Hijo Jesucristo, al cual le diste toda autoridad y potestad en los cielos y en la tierra, que daría poder a sus discípulos, a sus seguidores de sanar enfermos. Hoy, Señor, te pedimos que seas tú poniendo mano de sanidad en todas las personas que están padeciendo enfermedad. Que todas las que están acudiendo a ti, el Dios vivo, puedan ver tu gloria aún en este tiempo. Porque Cristo dijo que era posible. Cristo dijo, vayan, impongan manos y sanen a los enfermos y levanten muertos. Por el poder que tú le diste a Él y que Él nos lo da a nosotros, Señor, te pedimos, glorifícate también en este tiempo, porque tú no eres un Dios del pasado, eres un Dios del presente, tu brazo no se ha acortado. Dice tu palabra que tú eres Dios de todos los tiempos. Y nosotros creemos que tú, en el nombre de Jesús, te puedes glorificar a través de traer sanidad a todas las personas que hoy están postradas en una cama y que necesitan ver tu gloria, para que todos vean y crean que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Eres el Dios del que vino a mostrarnos Cristo en persona viva, que sana, que sana. En el nombre de Jesús. Hecho está. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Amados míos, nos estamos viendo, si Dios permite, el día de lunes, 6 de la mañana, para continuar con el capítulo 24 de Jeremías. Y no sé si se han dado cuenta, iglesia, pero el día sábado el Señor ha hecho revelaciones muy hermosas. También fue en un día sábado cuando el Señor reveló el nombre de la iglesia, la bautizó en el Espíritu Santo. Con Espíritu Santo fue bautizada ya esta iglesia, que por el momento ha sido virtual, pero que para el Señor nada es imposible y todo es posible. Y también en día sábado, hoy nos reveló un motivo más de por qué está Él levantando esta iglesia, y que muy pronto nos podremos ver cara a cara y animarnos los unos a los otros a formar parte del plan de vida de Dios para todo el que quiera acercarse a Él a través de esta iglesia o de tantas que está levantando, porque el Señor está levantando muchas alrededor de todo el mundo. Está levantando nuevos pastores que le teman, para que hagan su voluntad de llevar el corazón del pueblo a su corazón y esperar el regreso de Cristo. Gracias a Dios por sus revelaciones, que todos podamos contarnos testimonios, muchas historias que el Señor esté haciendo con nosotros, y que podamos tener aquí en las plataformas testimonios de que hoy Dios atendió a su necesidad de sanidad, y que nos puedan compartir cómo Dios se glorificó y se seguirá glorificando, porque Él es un Dios vivo, es un Dios presente, es un Dios presente.
Que Jehová Dios les bendiga, amados míos, que Jehová Dios les bendiga. Todavía sigan mandando por favor su número, mensaje privado, número de WhatsApp para agregarlos, para coordinarnos para la reunión. No importa de dónde están, si el Señor pone en su corazón venir a Cuernavaca, serán bienvenidos, pero hay que estar en el WhatsApp para poner la ubicación, el lugar, y previamente voy a hacer un grupo antes para hacer la preparación de esa reunión. El Señor me dijo que los primeros que se estuviesen apuntando para este llamado de la reunión iba a ser el grupo con el que yo me iba a coordinar para llevar a cabo esa reunión presencial donde va a haber bautizos. Chicos, esta primera reunión va a ser organizacional, es de logística, para que podamos organizar la reunión para los bautizos. Así que ya en estos días yo les dejaré saber dónde nos vamos a reunir para ponernos de acuerdo y poder llevar a cabo esa reunión de bautizos, ¿verdad? Así que, bueno, los que ya se inscribieron, es el grupo que Dios me reveló que iba a formar parte de esta organización. Otra revelación, otro adelanto para los que ya están. Y los que aún no estén, mándenos por mensaje su número para agregarlos a un chat donde se les estará diciendo el día y la hora de la reunión. ¿Sí? La primera reunión como iglesia, vengan a mí. Yo estoy muy contenta. Y yo les contaré testimonio de que dije, solo Dios lo hará. Solo Dios lo hará. Con los demás, el equipo con el que vamos a coordinar, en esta semana les estaré diciendo dónde nos vamos a ver para que podamos empezar a organizar la reunión presencial de todos los demás para los bautizos. Que Jehová Dios bendiga su vida, su día de sábado. Vamos a la casa del Señor. Ya desde hoy y mañana es día de ir a la casa del Señor y regocijarnos con la congregación, ¿verdad? Mientras haya alguna y los que no tengan, recuerden que donde dos personas están reunidas en el nombre del Señor, Cristo está ahí y pueden hacer una reunión dominical en casa con sus esposos, sus hijos, pongan alabanzas, pídanle en oración al Señor un pasaje de la Biblia para que puedan compartir, o hay que poner alguna transmisión de iglesia para que todos podamos congregarnos y regocijarnos en el Señor. Y oremos porque el Señor, a los que no estén cerca de esta iglesia que va a levantar en Cuernavaca, levante un grupo cerca de donde están, que también es una revelación que el Señor me dio. Va a haber muchos grupos que también vamos a estar visitando en diferentes ciudades para dar testimonio de un Dios vivo. Así que, chicos, esto va a requerir un buen trabajo, ¿verdad? El Señor quiere trabajadores diligentes, la mies es mucha, los obreros son pocos. Así que hay mucho trabajo que hacer. Vamos a empezar por la sede que será Cuernavaca, iglesia vengan a mí, y posteriormente la expansión que el Señor ya dijo que va a suceder por la necesidad de atención. Así que mientras, les estaré notificando, ¿va? Yo, cuando el Señor me revela y me dice, ya di, pues yo me suelto a decir las buenas noticias. Así que bueno, mensajito para que los agreguemos al chat y los que sea posible. Hay una chica que está en Toluca, creo que ya me dijo que va a venir. El Señor me dijo, tú pon la invitación, porque vendrá el que tenga que venir, no importa dónde esté. Si el Señor lo ha puesto en su corazón, vendrá. Así que yo les digo, pongan su número y yo los agregaré, ¿ok? Que Jehová Dios bendiga su entrada y su salida, que Jehová Dios les mire con agrado, vuelva su rostro hacia ustedes, que les muestre misericordia y que les dé paz. Que Jehová Dios bendiga su día de descanso, que les libre de todo mal y de cualquier suceso imprevisto. Y hoy hay regocijo para todos. Que Dios les bendiga, amados míos. Nos vemos, si Dios permite, el lunes 6 de la mañana. Bye, bye.
No me puedo despedir de Facebook, chicos. Algo quería el Señor. Yanina, bienvenida. Hay quienes pueden ver la grabación. En unos breves minutos se queda el video. Lo pueden ver. Charlotte, hasta luego. Avi, hasta luego. Rosa, hasta luego. Ahora sí creo que ya me va a dejar despedir. Finalizo, chicas. Bye, bye.